gente nueva. Buenas noches. ¿Qué tal? Siguen entrando, por eso esperé un poquitito Buenas para entrar. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos, a todas, agradecida de que estén aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Ahí estoy mirando un poquitito. Ya comenzamos, sigue entrando gente. Bueno, agradecida y alegre de que estén todos acá, presentes conmigo, acompañándome como siempre un ratito, para entre todos compartir información valiosa, para enriquecernos un poquitito en cada tarea que cada uno de nosotros hacemos. Y bueno, este es el segundo gratuito que doy de conversación no verbal, como para darles un poquito un poquito más de herramientas para que sus consultas sean más ricas y valiosas. Ahora, espera, todavía están entrando, entonces cuando entran a veces los micrófonos quedan abiertos. Por eso yo a veces espero un poquito que entren todos para... Ahí siguen entrando, para que todos escuchen bien. Por eso les pido que, bueno, cierren los micrófonos. Lo que pasa que a medida que entran, algunos entran con micrófono abierto y tardan un poquito en cerrarlos. Así que bueno, vamos a ir, no sé qué hora es bien, vamos a ir comenzando. Son y 5, ¿no? Y 10. Vamos a ir comenzando a medida que siguen entrando. A hablar un poquitito del tema de hoy que está hoy no solo comprobado, todo esto que hoy más o menos vamos a ir a hablar de la conversación no verbal, y también el rapport, ¿no? Que es como dice ahí, ¿no? A partir de tu cuerpo, con el cuerpo nos podemos conectar con los demás de una manera distinta. Y la idea es darles algunas herramientas para que ustedes puedan utilizar en sus consultas y poder enriquecer y autoconocernos, porque es la idea, y crecer a través de la comunicación no verbal y la lectura corporal, ¿sí? Porque nosotros siempre antropológicamente nos hemos comunicado siempre a través de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Si yo les hago este signo, seguro que ustedes saben este gesto, seguro que ustedes saben qué es, ¿no es cierto? O saben qué es. Entonces, a través de nuestro cuerpo muchas veces comunicamos. Y hoy vamos a hablar de ambas cosas, la comunicación no verbal y el rapport, ¿sí? Yo comparo en realidad, bueno, este es un texto que yo puse que a mí me interesó mucho, me gustó mucho también, lo que dice Goleman sobre la inteligencia emocional y de cómo comunicamos con nuestro cuerpo nuestras emociones, ¿no? Dice, cuando dos personas empiezan a hablar, inician una especie de danza rítmica sutil que les lleva a sincronizar de inmediato sus movimientos. Miren qué interesante, ¿no? Sus posturas, su tono de voz, el tiempo en que hablan, y hasta a veces la longitud de las pausas existentes, tanto entre el mensaje de uno y la respuesta del otro. Esto es bastante interesante, ¿no es cierto? Nosotros a través de nuestro lenguaje, no nos damos cuenta porque hablamos muchas veces sin darnos cuenta ni observar a la otra persona, ¿no es cierto? En sus gestos, sus movimientos, el rostro, su mirada, su postura. Pero es muy rica la información que nosotros podemos recabar a través de la comunicación no verbal. Aparte, es una comunicación muy poderosa en todo lo que tiene que ver para la terapia, ¿sí? Esto tiene una base científica y más que nada adquirimos nosotros, desde niños, adquirimos todas nuestras habilidades a través de la imitación de los gestos, de cómo se para mamá, de cómo habla mamá y papá. Entonces una parte muy importante de nosotros está adquirida a través de la imitación de todos estos gestos y posturas corporales, ¿no? Aparte, a través de las neuronas espejo, ustedes saben, de nuestro cerebro, que nos permiten también copiar las conductas ajenas y recrearlas en nuestra mente. Miren esto, ¿no? Por ejemplo, si alguien bosteza, nosotros bostezamos. Si un bebé llora, por ejemplo, en una nursery, casi todos se ponen a llorar, ¿no?
Entonces es como un contagio emocional la comunicación no verbal para crear apatía entre nosotros. Entonces, aprovechar esta técnica en la utilidad terapéutica es de una asombrosa eficacia, aunque ustedes no lo crean. El poder generar, por ejemplo, intencionalmente una retroalimentación de una escucha activa entre paciente y terapeuta es maravilloso para llevar a cabo una terapia exitosa. Por eso hoy, a través de esta técnica, se está utilizando mucho. Volvemos, retomamos. ¿Está grabando? Sí. La comunicación, entonces, no verbal es la más adecuada para la transmisión de emociones y sentimientos. Regula y valida todos los mensajes verbales y juega un papel muy relevante en el mantenimiento de la relación terapeuta-consultante y en la autoimagen profesional también. Miren esto qué importante, ¿no? Y qué interesante. En nuestra imagen, ahí pensaba que me había ido de vuelta, en nuestra imagen como terapeutas. Bien, vamos a pasar un poquito. Entonces, la potencia de la comunicación no verbal es tal que cuando el mensaje verbal, miren esto, y el no verbal son incompatibles o contradictorios, siempre prevalece el componente no verbal. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una incongruencia entre lo que yo digo y lo que yo siento, siempre, pero siempre va a prevalecer la CNV. O sea, yo a partir de ahora le voy a decir CNV a la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque es instintivo. Cuando yo en realidad me estoy contradiciendo, mi cuerpo se pone en funcionamiento para adaptarse frente a ese estrés que estoy creando y va a hacer algún movimiento involuntario fisiológico. O sea que va a prevalecer ese comportamiento no verbal. Por eso es tan interesante en la terapia aprender esta herramienta, ¿no es cierto? Porque me puede hablar de la incomodidad de la persona, del nivel de estrés que la persona está teniendo frente quizás a una pregunta que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Que lo incomoda, su postura, su forma de hablar, etc. O sea, podemos en realidad recabar una información riquísima en una terapia, en una consulta, ¿no? Pero no solo en una terapia, en una consulta, sino también en la vida diaria, porque vamos a ver que la comunicación no verbal, los gestos, las posturas, se pueden también trabajar en nosotros para poder también desarmar situaciones incómodas. Por ejemplo, si yo estoy con una persona y esa persona está incómoda frente a cierta situación, yo puedo utilizar ciertas herramientas de la CNV para desarmar ese nivel de estrés que tiene la persona o incomodidad en una conversación o en una reunión. Entonces es muy interesante y se está utilizando en todos los niveles y en muchísimas disciplinas la comunicación no verbal. Por eso es tan amplia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con qué es el rapport, o rapport como lo quieran llamar ustedes, pero es así. Yo lo comparo con una pareja de baile, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde siempre se necesitan dos integrantes, en los cuales el rapport es y significa la sintonía entre dos personas. Eso es la sintonía entre dos personas al comunicarse. La conexión que tienen inmediatamente, ¿no es cierto?, en el reflejo del lenguaje corporal. O sea, la aceptación y la receptibilidad, perdón, en ambos cuando se conocen. Eso es. Y si yo quiero, por ejemplo, vieron que para bailar tenemos que tener, porque yo lo comparo, ¿no?, con un baile, tenemos que tener una tensión mutua, ¿no es cierto? O sea, miramos a la persona a los ojos, nos ponemos de la misma postura, imitamos sus pasos y sus movimientos, ¿qué más? Para llamar su atención. Nos ponemos positivos porque nos acercamos a la otra persona, y algo muy importante, coordinamos esos pasos. Para que se haga un buen baile, tiene que haber coordinación entre dos personas, tiene que haber una retroalimentación
ya sea sutil, o adaptarnos a los movimientos de la otra persona, o la otra persona se adapta a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, a través del baile también reproducimos expresiones, gestos, posturas, tonos de voces, movimientos, sonrisas, o sea, generamos intencionalmente algo, un rapport, digamos, por eso yo lo comparo con el baile, ¿para qué? Para que el compañero se sienta cómodo, nos sintamos cómodos y el baile salga maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, yo lo comparo justamente con esto, porque es muy, muy parecido. Ahora, para hacer un excelente baile entre dos personas, lo primero que yo les decía es, tenemos que captar, ¿no es cierto?, el compañero, llamar a esa persona, atraer a esa persona. Y generalmente, para atraer a esa persona, lo primero que tenemos que hacer es siempre tratar de ponernos a esa misma altura. Si lo llevamos a una consulta, por ejemplo, el primer consejo que les doy es nunca estar a una altura desigual. ¿Qué quiere decir? Yo no me voy a sentar hasta que el paciente se sienta. Se siente, perdón. Porque en realidad las miradas tienen que siempre coincidir. No es bueno que una persona tenga que hacer esto para observarme a mí mientras le estoy hablando, porque antropológicamente, desde que somos, cuando éramos animalitos y en nuestro cerebro arcaico, está la información que el macho alfa o el que es más grandote y más alto siempre va a tener más poder sobre nosotros. ¿Se entiende? O sea, siempre va a ser quizás va a ser el más fuerte. Yo ante una persona que está mucho más alto, yo me tengo que esforzar para poder observarla y poder hablar. Entonces, todo lo que tenga que ver con el espacio y las alturas es un momento importante para tener una buena comunicación con el otro, estar siempre al mismo nivel de altura. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y no tengo una silla y la persona está sentada, voy a tratar de quizás sentarme en la orillita de algún lugar en el cual yo pueda estar a la misma altura para observar sus ojos, porque lo más importante justamente, ahora vamos a ver, es la misma mirada. ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente nos medimos, intuimos a la otra persona a través de los ojos. Entonces, vieron que, por ejemplo, el segundo tip que yo les voy a dar es justamente eso, es la mirada, ¿no es cierto? Siempre vieron que si yo me quiero comunicar con un niño y ustedes quieren llegar más a ese niño o que el niño los escuche, lo primero que tienen que hacer es adoptar la postura del niño. Y lo mejor que hay es agacharse y ponerse a la altura del niño. Y esto lo pueden comprobar con cualquier chico. Si ustedes están hablando con un niño y se ponen a la misma altura que el niño, van a ver cómo el niño recepciona mejor aquello que ustedes le están diciendo. Lo mismo sucede con otra persona. Si yo adopto su misma postura en altura, voy a tener una mejor comunicación. Estas son todas cosas que se comprueban en la vida diaria, que las pueden poner ustedes las pueden comprobar en una reunión, en la familia, siempre que haya una conversación, ¿no es cierto? Para conversar o para conseguir algo o charlar con la otra persona. Lo segundo más importante cuando alguien llega a una consulta es el contacto visual. El contacto visual es sumamente importante. Vieron que yo les dije que para captar la atención del otro lo hacemos a través de nuestros ojos. El primer contacto que establecemos con alguien es a través de nuestra mirada. Yo le diría que es lo más importante en una comunicación no verbal. Quizás de pequeños, ¿por qué yo puse esta imagen? Porque quizás de pequeños nos han enseñado a cruzar una calle, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, mirá hacia los costados a ver si viene un auto. Sin embargo, no hizo falta que mamá y papá nos explicaran la importancia de establecer un contacto visual con el conductor del auto. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros no observamos el auto, sino observamos quién está manejando en ese auto. Y tenemos algo instintivo o intuitivo. Es como que automáticamente, por un sistema de adaptación y defensa de supervivencia, a través de la mirada y los ojos vamos a saber quizás
si el que está conduciendo es una persona que nos va a poner en riesgo o no. Es algo instintivo. ¿Qué quiere decir? La intuición y el instinto nos llevan a la supervivencia. Y eso se hace a través de los ojos, el observar al otro a través de los ojos. Muchas veces observamos a alguien a los ojos y instintivamente, ¿no es cierto? Es como que intuimos que esa persona nos va a agradar o no. ¿Vieron que dice todo entra por los ojos? Ese famoso dicho, los ojos son el reflejo de nuestra alma, tal cual. Esto está muy estudiado y yo esto lo enseño en la formación, que por ejemplo para marketing se utiliza muchísimo la dilatación de los ojos y para atraer al otro. Bueno, esto todo lo enseño en la formación, que es muy importante y se utiliza en marketing y para ventas, ¿no? De dilatar los ojos de la persona quien nos está ofreciendo algo. ¿Qué quiere decir? Al mirar a una persona nos puede inspirar o no confianza, ¿entienden o no? Y esto es algo instintivo e intuitivo. O sea que la ausencia de contacto visual, que esto es lo más importante, nos hace invisibles frente al otro. Si ustedes están en una reunión y alguien entra y no los mira, ¿cómo se sienten ustedes? ¿No es cierto que no? Es como que no cae bien. Y la persona ni habló, pero no me miró. Entonces, no observar al otro hace como que le restemos importancia. Por eso la mirada es sumamente importante. Cuando alguien entra, lo primero que tenemos que hacer es observar a la persona a los ojos y siempre hablar a la persona a los ojos. Cualquier objeto o persona fuera de nuestro alcance visual deja de existir para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Lo que yo no observo no está existiendo en este momento, en el aquí y ahora, en mi mundo. Entonces, si yo estoy hablando con alguien y no lo estoy mirando, es como que le estoy restando atención, ¿se entiende? Entonces, la mirada es sumamente importante, sumamente importante. Primero, regula la comunicación. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando con alguien y esa persona desvía la mirada, yo puedo cambiar la conversación para atraer a esa persona, porque evidentemente que desvíe la mirada y no me esté mirando, o está entrando en un nivel de estrés porque lo que yo le estoy diciendo lo está incomodando, o no le está interesando lo que yo estoy diciendo. ¿Se entiende? Entonces regula la comunicación. ¿Qué quiere decir? Regula porque atrae a la otra persona. ¿Sí? Establece también un compromiso, porque que yo observe a los ojos a alguien cuando está conversando conmigo o está exponiendo lo que fuere o estamos charlando en ese momento, de quién nos quiere denotar a nosotros que nos está prestando atención. Yo soy visible para esa persona. Sirve también para sentir éxtasis a través de los ojos. ¿Vieron que todo entra por los ojos? Yo puedo sentirme, o sea, que me agrada más algo o no. ¿Entienden? Sirve también para eso, y eso lo estudiamos en la CNB y seducción también, porque es muy importante la comunicación no verbal en la seducción. Y también para procesar un mensaje. Si yo observo a los ojos prestando atención con un gesto de te estoy escuchando, te estoy observando, estoy procesando, o sea, para el otro le refleja que yo estoy procesando, ¿entienden? Un mensaje, porque la comunicación no verbal no solo es universal, es cultural también, ¿entienden? Entonces hay ciertas normas, ciertos gestos, ciertas posturas que culturalmente y universalmente se refieren a algo y que nosotros los hacemos inconscientes sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, aprender esto y aprovechar esto en una consulta es también atraer, ¿entienden? Es algo totalmente automático, el contacto visual de con la persona, ¿no? Por eso es un regulador de la comunicación, porque cuando yo miro a alguien, no hace falta a veces que hable, ¿entienden? Así que muchas veces la mirada habla por sí sola. Miren qué importante esto, ¿no es cierto? Es muy, muy importante. Entonces, cuando yo miro a los ojos a una persona, estoy en modo de escucha, estoy receptivo a procesar su mensaje,
Estoy flexible también, soy flexible porque es como que te estoy prestando atención y puedo luego comunicar lo que yo pienso o no. En cambio, si yo desvío la mirada, puede significar que no te quiero escuchar, ¿entienden? No, eso no es así. No parpadear mucho, eso es importante. Cuando uno parpadea mucho seguidamente, no es un signo muy bueno para el que está recepcionando la comunicación, ni tampoco dejar de parpadear, mirar así fijo a una persona sin parpadear. Hay cierto tiempo más o menos establecido en el parpadeo. Yo ahora hablo generalmente, toda esta información mucho más profunda, por supuesto que la doy en la formación, ¿sí? Y nunca desvíen la mirada al contestar a alguien, ¿no? Cuando alguien me está preguntando y yo contesto mirando hacia otro lugar. Todo esto no es conveniente. A veces la comunicación no verbal es bueno también decir lo que no se debe hacer para lograr una buena comunicación. Entonces, postura a la misma altura y siempre mirar a la persona a los ojos, tanto cuando la persona llega como la persona se retira, ¿sí? Siempre tratar de, cuando la persona se retira, saludarla, mirándole a los ojos, siempre vamos a hablar de la sonrisa, que ya hablé en el otro gratuito también, y tratar de levantarse a la par o esperar que la persona se levante y nosotros nos levantamos también. Porque aunque ustedes no sepan hasta abrir una puerta y la forma en que nosotros abrimos una puerta, me puede estar hablando de lo que la persona está sintiendo en ese momento. Los espacios, absolutamente todo hablan. Entonces, la expresión facial, tiene que corregir un poquito, de la cara, es una fuente de información muy rica, tanto tradicionalmente, que se ha llegado a considerar, como yo les dije anteriormente, el espejo del alma. La apariencia de la cara también transmite emociones reconocibles por todo el mundo. Y esto es lo que se ha hecho cuando se ha estudiado la comunicación no verbal, ¿no es cierto? Establecer gestos que tienen relación con las emociones. Esperen un poquitito porque se me cerró, perdón. Como están entrando, dejé de verme y de verlos. Voy a reacomodar un poquito ahí está. Ahora sí. Ahí reacomodo. Muy bien. Ahora sí, ahí está. Porque son tantos que se me corren. Entonces, bueno, misma altura, tratar de estar siempre a la misma altura de la persona y mirar a los ojos. El otro consejito o tip que les voy a dar es adoptar, como ya hablamos al principio por las neuronas espejo, su misma postura. Como la mirada sirve para establecer un compromiso, porque acuérdense que la mirada habla como por nosotros mismos, es importante también el impacto comunicacional, el poder de seducción y la regulación emocional a través de la mirada, sumándole, por supuesto, la postura. La postura muchas veces también habla de lo que la persona está sintiendo o está atravesando en ese momento, porque expresa básicamente el grado de interés y de apertura hacia el otro. Eso expresa una postura cuando estamos conversando con la otra persona. También la postura es una indicadora emocional de la acción que quiere hacer la persona. Por ejemplo, si yo estoy sentado con una persona y la persona está sentada con los pies hacia afuera, mirando hacia la puerta, a mí me está indicando que esa persona, más que quedarse, se quiere ir. ¿Entienden? Por eso es un indicador, muchas veces la postura, muy importante, de lo que la persona quiere accionar, quiere hacer emocionalmente, pero está reprimiendo. Y eso va a traer un estrés, porque acuérdense que cuando siempre hay una incongruencia, va a haber un gesto corporal que me esté indicando que hay una emoción que la persona se está sintiendo incómoda en ese momento. Entonces,
la postura también tiene incidencia en nuestra imagen corporal, ¿no es cierto? Aparte de lo que la persona puede expresar emocionalmente, también tiene incidencia en su imagen corporal, ¿no? En su postura. Cada uno de nosotros tenemos un espacio personal que es muy importante, entonces si una persona está totalmente sentada hacia atrás, es que no quiere hacer contacto conmigo, o al contrario, si la persona se sienta muy cerquita, no ocupa todo su lugar de la silla, se sienta muy hacia afuera, en el borde de la silla, también me está indicando, ¿no es cierto?, que la persona tiene un cierto tipo de incomodidad. Entonces, para una consulta, siempre es importante sentarse en un ángulo de 90 grados, siempre observando hacia la persona, porque tampoco enfrentándola mucho, ¿no es cierto? No es muy bueno enfrentarla directamente, sino un poquitito así hacia los 90 grados, como para que la persona no se sienta también invadida en su espacio. Evita escuchar sentado a alguien que te habla de pie o viceversa, eso ya se los expliqué, tratar de estar sentados a la misma altura, y algo importante también es las sillas, todo eso lo estudiamos, la forma que tenemos en nuestro escritorio o en donde nos sentamos, eso es muy importante. Vieron que si ustedes entran en una oficina y ven una silla con un respaldo alto, automáticamente, culturalmente y universalmente, ¿qué va a ser? Va a ser el lugar del jefe, ¿no es cierto? No es lo mismo entrar a un lugar, a un consultorio, que haya una mesa redonda con 2 sillas, a una mesa rectangular con más sillas. Para nosotros todo lo que observamos nos trae una emoción particular, ¿se entiende? Entonces, todo lo que, si yo quiero quiero entrar en sintonía con la persona, imitar sus posturas, su forma de sentarse, tratar de no intimidar a la persona en la forma de sentarnos, también avanzar un poco hacia adelante, o sea, ocupar un poco, entrar un poco en su espacio personal. Eso también es importante siempre y cuando tengamos la capacidad de observar que la persona no le intimida eso, ¿no es cierto? Por eso dice, refleja su misma postura y responde a sus gestos y expresiones con movimientos similares. ¿Qué quiere decir? Como ya les dije, por las neuronas espejo, y yo me voy a sentir cómoda con aquellas personas que interactúen a través de la comunicación no verbal muy parecida a mí, ¿sí? O sea, quizás si yo soy una persona que gesticular mucho y demás, estar con una persona que es muy quieta, que habla muy bajo, que habla todo así, es como que me va a poner un poco, ¿no es cierto?, nerviosa, me va a incomodar y no voy a sentirme como reflejada en esa persona. Por eso es importante también que en una consulta de a poco comencemos a adoptar la postura de la persona. Por ejemplo, en esta imagen, la chica está con los brazos ¿ven?, sobre el escritorio, y el terapeuta también agarra un papel, ¿no es cierto?, muy disimuladamente, y también pone este tipo de posturas, ¿no? Si la persona se tira hacia atrás, yo levemente me tiro hacia atrás. Empiezo a adoptar también quizás su tono de voz, sus movimientos, todo muy meticulosamente, ¿no? Porque si empezamos a imitar al otro tal cual es, parecemos que le estamos haciendo burla. Pero eso hace que la persona se comience a sentir más cómoda. Entonces, ya tenemos 3 herramientas súper importantes, ¿no es cierto? De siempre comunicarnos observando a los ojos a la persona, tratar de adoptar sus posturas, sus tonos de voz, su forma de hablar, que quiere decir todos los componentes paralingüísticos, volumen de voz, tono y modulación, como les dije anteriormente, son elementos básicos y fundamentales también para tener una comunicación asertiva con la persona, ¿sí? Hasta respetar quizás, digamos, sus ausencias de comunicación. ¿Qué quiere decir los silencios? Los silencios también son sumamente importantes y hablan muchísimo. Si yo en este momento, con todos ustedes aquí, me quedo
en silencio, seguro que a más de uno le va a incomodar, porque no estamos acostumbrados al silencio. ¿Se entiende? Pero muchas veces el silencio es bueno, es oportuno, quizás para buscar una respuesta. Y esto también lo estudiamos en la formación. Si una persona, en el momento que yo le hago una pregunta, va a ir a buscar una respuesta, generalmente va a mirar hacia arriba. Hacia el lado que mire, yo también me va a indicar a mí si está armando una respuesta o si la está buscando, imaginando o la está razonando, la está recordando. Entonces, por eso les digo que también los silencios son muy oportunos dentro de una comunicación efectiva. En que sigo aceptando que hay gente en la sala. Ahí está. Entonces, el tono de voz también es sumamente importante, ¿sí? La comunicación a través de la voz, imitar sus espacios, sus tonos de voz, respetar sus silencios, que no estamos acostumbrados a eso y es sumamente, sumamente importante. Un ejercicio importante que ustedes pueden hacer para enriquecer sus consultas, por ejemplo, es observar un programa en la televisión sin sonido y comenzar a observar en las personas sus expresiones, sus gestos, sus posturas. Entonces, de esta manera se van a dar cuenta cómo comunicamos sin hablar, comunicamos a través de nuestro cuerpo muchísimo más que comunicamos con nuestras palabras. La comunicación no verbal es un entrenamiento diario, lo tenemos que utilizar para la vida diaria, observando a los demás y como ya les dije, también nos podemos entrenar en comunicación, a través de la comunicación, perdón, no verbal. ¿Qué quiere decir? Ser observadores, que es imprescindible para poder lograr una buena consulta profesional. Por lo tanto, capacitarse en todas estas nuevas herramientas que se comienzan a utilizar ahora, que antes, ¿no es cierto?, ni las observábamos, como dice el observa sin juicios, es sumamente importante y rica en el momento de tener una consulta, una conversación, en una reunión para ir a buscar trabajo, no sé, para lo que fuere que tengamos que hacer en la vida diaria, en nuestra convivencia diaria. Y lo más importante de todo esto es poder observar sin juicios. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces vieron que, no sé, alguien nos pone una cara y ya automáticamente hicimos toda una película de, no sé, me miró mal o lo que fue. Miren esto. ¿Por qué tenemos que observar y aprender a observar sin juicios? Yo les voy a poner esto, miren, una imagen. Nosotros en la formación trabajamos todos con videos, no con imágenes también, pero más que nada analizamos videos desde la primera clase, de cada cosa que hacemos, ¿no? Por eso les pongo no juzgues, trabajar sin perjuicios y mirar siempre el contexto de la persona, porque no solo mirar qué la persona está diciendo, qué gesto me hizo, si está mintiendo o no, porque podemos detectar el engaño, no la mentira, pero sí el engaño, eso también se enseña en la formación. Por ejemplo, si yo les pongo este signo, este gesto, esto es un gesto satánico, ¿no es cierto? Si yo lo observo así, fuera de contexto, es un signo, un gesto, perdón, no tengo con los signos, un gesto satánico. Ahora miren esto. ¿Quién hizo este gesto? ¿Qué dicen ahora que vieron quién lo dice? ¿Quién lo hizo? ¿Cae bien o cae mal que el Papa esté haciendo este gesto que es bastante satánico, ¿no? Que no es agradable? Pero si yo observo este gesto dentro del contexto, miren cómo cambia. Aquí le estaban enseñando al Papa a saludar en lenguas a todos los sordos que allí estaban escuchándolos.
Y este gesto, desde el lenguaje de señas, significa te amo. Entonces ven como muchas veces juzgamos por la mirada, por la ropa, por ejemplo, a una persona, ¿no es cierto? Vemos a alguien caminar por la calle y automáticamente, porque culturalmente tenemos creencias y programas que muchas veces no nos dejan ver más allá. Pero si yo empiezo a observar que quizás esa persona está con cara amargada y me saludó con cara amargada porque en realidad viene de una situación traumatizante, yo ya no voy a pensar que en realidad esa persona, ¿no es cierto?, me está mirando mal a mí. Entonces, la comunicación no verbal es sumamente importante porque nos hace crecer, por eso yo les decía que es autoconocernos y tener herramientas de comunicación y para sociabilizar de otra forma. La CNB a mí me enseñó mucho, por ejemplo, a no tener juicio sobre la otra persona, sino observar absolutamente todo el contexto antes de hablar, ¿entienden? O antes de comunicarme con otra persona. Porque es sumamente importante observar toda la situación que estamos atravesando. Por eso hoy en día muchas veces enseñan, no sé, te ponen una foto de algo y te dicen, está mintiendo. Y quizás no está mintiendo, si yo observo el contexto. Por eso yo, dentro de mi formación, generalmente enseño con videos, ¿no? Que es mucho más interesante, es más rica la información y podemos hacer una lectura mucho más amplia. ¿Por qué? Porque a través de la CNB no solo estudiamos los gestos y las posturas, sino estudiamos también las normas, los lugares, el estilo de cada persona. Como yo les decía, yo veo caminando a alguien y puedo ya, nada más por su estilo, quizás tener una referencia a lo que la persona se dedica o no. Entonces, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal nos pueden revelar tanta o más información que las palabras. ¿Sí? Muchísima información. Hablar, dice aquí, es mucho más que reunir palabras de forma más o menos afortunada. Escuchar es mucho más que oír. Y comunicar es mucho más que enviar y recibir paquetes de datos. Comunicar es compartir una información racional y emocional, poniéndola realmente en común, o sea, acordando con la otra persona su significado y su valoración. Eso es comunicarse asertivamente. Y eso se consigue plenamente sin la intervención de la conducta no verbal. ¿Sí? O sea, a través de eso, yo puedo tener una comunicación mucho más fluida y asertiva. Entonces, ¿para qué es importante la comunicación no verbal? ¿Para qué es útil? Para comunicar nuestra identidad, para informar sobre nuestra capacidad de relacionarnos. Por eso en una consulta yo les decía que es muy importante, porque a través de la comunicación no verbal podemos enseguida detectar cómo está la persona, cómo se siente, qué está sintiendo en ese momento, lograr precisión y entendimiento, gestionar la interacción, transmitir emociones y sentimientos, influir a los demás también y en nosotros mismos a través de la comunicación no verbal, y también producir el engaño, porque podemos engañar a través de la comunicación no verbal, y sí. Lo que pasa es que existen también los microgestos, que son gestos que no podemos controlar, que nos delatan muchas veces, ¿no? Delatan más cuando yo engaño a alguien o estoy mintiendo, lo que me va a delatar más va a ser que el otro me descubra que yo estoy mintiendo, ¿no? Entonces, cuando yo detecto alguna señal de engaño, puedo desarmar a esa persona a través de la conversación y la persona se va a exponer automáticamente y ahí puedo detectar si en realidad me están engañando o no. ¿Entienden? Entonces también es útil para esto, ¿no? Entonces, también lo podemos aplicar en la comunicación y relaciones personales, no solo
en la terapia, enseñanza y formación, sanidad, miren todo lo que hoy se utiliza, sanidad y terapia, seguridad y técnicas forenses, negación y resolución de conflictos, marketing y atención al cliente hoy, coaching, PNL, o sea, y los políticos, diplomacia, lo vemos también, ni les cuento, están todos coacheados en sus posturas, en lo que tienen que decir y no decir, pero siempre, por más coacheados que estén, siempre la comunicación no verbal nos va a delatar en realidad, ¿no? Por eso hacemos mucho análisis de videos, de conferencias y demás para aprender. Y en recursos humanos y la selección también de un personal, hoy se está utilizando muchísimo. Y una de las armas más importantes que siempre tenemos que utilizar es la sonrisa, ¿sí? Siempre, siempre tienen que sonreír cuando alguien entra, cuando se van, y siempre sonreír si ustedes están entran al trabajo, donde fuere a hacer una reunión, cuando se van, siempre mirar a la persona a los ojos, sonreír, siempre una buena sonrisa, y luego se dan vuelta y se retiran, tanto al entrar como al salir, porque si vos sonreís siempre, por supuesto, te sonreirán. Todo esto de las 7 emociones básicas con sus correspondientes significados, lo vemos porque, por supuesto, en la formación, que va a empezar la semana que viene, que es muy cortita, que les voy a decir, y ahora les voy a dar otro poquito más de información, que son 8 clases nada más, o sea, son 2 meses, de 8 clases, una por semana, de 1 hora y media, que son muy prácticas y didácticas en realidad, ¿sí? Que bueno, que ahí cualquier cosa le piden a Flor la información, porque aparte creo que está al mismo precio del año pasado, y hay también creo que alguna promoción. Entonces, ¿qué es lo que se puede aprender a través de la comunicación no verbal? Creo que tengo cerrado no me había dado cuenta que tenía cerrada el video. Aprendemos, por supuesto, todas las expresiones básicas de las emociones primarias, cómo detectarlas en nuestra cara, todas las microexpresiones, gestos, posturas, actitudes, estilos, normas y comportamiento basal, o sea, el comportamiento de cada persona. La comunicación verbal y no verbal en el trabajo, pero no sé, desde cómo llevar nuestra mochila, nuestro attaché, hasta cómo hacer, por ejemplo, un mail, ¿se entiende? O cómo hacer un PowerPoint para comunicar mejor. Eso todo en lo laboral, cómo hacer, cómo ir y cómo presentarse en un trabajo, por ejemplo, si yo quiero conseguir una entrevista de trabajo. Después vemos todo lo que es liderazgo y poder, ¿no es cierto? O sea, cómo manejarse, cómo entrar, cómo salir, cómo sentarse, las posturas, todos los indicios del engaño, como yo les decía, eso se aprende también, y también cómo seducir a través de la comunicación no verbal, o cómo darme cuenta si alguien me está seduciendo o no a través de la comunicación no verbal. Y de esto muchísimo más, por supuesto, hay gente que está entrando, yo ya estoy terminando, dentro de esta formación. Entonces, para en realidad tener una buena comunicación no verbal con nuestros clientes, siempre tratemos en realidad lo más importante, acuérdense, es nuestra postura, todo lo que comunicamos facialmente, que es una fuente de información muy importante, ¿sí? Con el otro. Podemos detectar si la persona está alegre, está triste, si se sorprende, si está con miedo o está con enojo o con ira, que en realidad esas son las 5 expresiones básicas, ¿no es cierto?, que estudiamos dentro de la conversación no verbal, y utilizar todo esto para tener una empatía con el otro y lograr nuestras consultas que tengan una calidad muchísimo más amplia, diría yo, y que la persona se sienta cómoda y vuelva, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo que uno quiere es que
aquel que llega se vaya mejor y vuelva. Entonces, observar todo lo que en realidad nos habla el paciente en su primer minuto de que entra, ¿no? Todo aquello que si tiene dificultad para sentarse, para abrir la puerta, cómo se sienta, hacia dónde dirige su mirada, como un resumen, ¿no? Cómo se posiciona sus manos, sus brazos, si transpira, si no, si mueve sus piernas, sus pies, cómo habla, sus silencios, sus cambios de voz y sus tonos de voz. O sea, todo el flujo conversacional sumado, que es toda la paralingüística, sumado a toda su conversación no verbal, ¿no? Prestar atención y saber detectar nuestra propia comunicación verbal también, ¿no es cierto? Es sumamente importante, y la del paciente nos va a llegar a que el paciente gane confianza, tener una calidad mejor de atención y también sentirnos, que la persona se sienta respetada por nosotros, respetada, y por supuesto que haya una excelente y buena comunicación entre ambos, porque como les dije, es muy bueno para nosotros también autoconocernos, y cierto tipo de gestos que quizás son negativos y utilizamos inconscientemente, van a haber gestos que ya son propios nuestros, que son genéticos quizás, ¿no es cierto? Que los repetimos porque lo hacía mamá, papá, pero hay gestos que yo puedo modificar en mí, ¿no es cierto? Para lograr quizás mayor empatía. Si yo sé que tengo algún tipo de, o algún gesto que de desprecio, quizás que no es muy bueno, que hacemos constantemente, tratar de modificarnos. Hay muchos ejercicios para eso. Así que bueno, yo los invito a esta nueva formación. Ahora voy a dejar cualquier cosa, bueno, ustedes ya saben que se comunican aquí, yo puse con el Instituto GEN, igual ahora vamos a escribir aquí, ¿sí? El teléfono, cualquier cosa para que ustedes